Historia con Alfonso Gómez Rossi. Mes del Orgullo en Puebla, México y el mundo, y para que hagamos una revisión histórica de dónde proviene la fobia, la marginación en contra de las poblaciones LGBTIQ+, al doctor Alfonso Gómez Rossi le agradecemos mucho que hoy lunes nos comparta sus conocimientos para que hablemos de la sodomía en la Europa medieval, las leyes que respecto a las relaciones non santas, mi querido Fofi, se elaboraron tanto en Inglaterra como en Alemania, las consecuencias que tuvo ello para el viejo continente y cómo esta idea se fue propagando también al nuevo mundo. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, en un día como hoy, lo que era la colonia de Georgia se incorpora a las colonias británicas. Y lo que es interesante es que cuando hablamos de esta incorporación, hablamos también de que las leyes británicas se fueron aplicando a diferentes partes del mundo que ellos fueron conquistando. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Estas leyes son consideradas algunas de las más crueles del mundo y todavía siguen en vigor en 14 países Commonwealth de la Unión Británica, de el Reino Unido y sus excolonias. Ahora bien, ¿de qué tratan estas leyes? Bueno, estas leyes surgen en 1533 porque el rey Enrique VIII, que se había divorciado de Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, decide que de ahora en adelante la iglesia ya no va a ser la responsable de supervisar la sodomía, sino que va a ser el Estado el encargado de regular este tipo de conducta. Ahora bien, ¿qué debemos de entender por sodomía? Bueno, pues Michel Foucault nos dice que este es un término muy complejo de entender porque no se refiere solamente a la homosexualidad, sino que se refiere a todo tipo de acto sexual que no va encaminado a la reproducción, ¿no? Entonces, aquí podemos entender, por ejemplo, que el sexo con cadáveres se entiende como sodomía, el sexo entre hombres se entiende como sodomía, pero a final de cuentas, el código legal de la Gran Bretaña lo fue refinando hasta quedar como el sexo anal y el sexo oral. Ahora bien, hubo confusiones respecto a este tipo de sexualidades porque las leyes a veces no sabían determinar si era el sexo, si el contacto anal era lo que propiciaba el castigo por sodomía o si solamente la eyaculación era la responsable de la sodomía. Entonces, esto va a quedar abierto a la interpretación de diferentes lados. Ahora, en 1533 es el parteaguas para los homosexuales de la cultura británica. Antes de eso, se regían por el derecho católico, pero como Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, de ahora en adelante la homosexualidad va a ser penada por el rey de Inglaterra en todos los territorios que él controle. El primer sodomita que fue procesado fue Lord Walter Hungerford en Uh -huh. 1540, 7 años después de que se pasa la ley, ¿no? Ahora bien, la ley funcionaba muy bien para la corona británica porque al acusado, al que se decía que había sido responsable del acto de haber cometido el acto de sodomía, sus propiedades eran incautadas y se le quedaban al Estado. Es decir, que si la persona acusada de sodomía tenía descendientes o herederos, estos en automático quedaban excluidos y todas las propiedades quedaban a nombre de la corona británica. Esto no era nuevo, esto de hecho lo utilizó Felipe IV 2 siglos antes para procesar a los caballeros templarios. Cuando los acusó de sodomía, él quería quedarse con las propiedades y el argumento para quedarse con las propiedades fue que habían hecho actos impuros de sodomía. Ahora bien, Enrique VIII impone esta ley y por supuesto que se queda con todas las propiedades de este señor, ¿no? Y vamos a ver que la ley británica va a seguir así hasta que sube al trono la hija de Enrique VIII, María la Sanguinaria. Ella regresa a Inglaterra, al catolicismo, y durante unos 4 o 5 años, el tiempo que gobierna ella, otra vez se suprime esta ley, pero cuando regresa Isabel al trono, la media hermana de María y la hija de Enrique VIII, estas leyes van a quedar en vigor. Ella sube al trono en 1558, más o menos, y las leyes van a quedar en vigor hasta 1861. Ahora bien, estas leyes son terribles en el sentido de que se castigaba a la muerte a las personas que se descubriera que eran culpables de la sodomía, ¿no? Esto era
peor que si un asesino, que si alguien hubiera asesinado a una persona, porque un asesino no era condenado a la horca, pero un sodomita sí. Y entonces vamos a encontrar que Gran Bretaña empieza a exportar estas leyes a diferentes partes del mundo y empieza a enforzarlas de una manera poco consistente, ¿no? Sobre todo vamos a encontrar que en la Fuerza Naval de Inglaterra, muchos de los marineros tenían fama de ser sodomitas y de practicar la sodomía. Entonces vamos a encontrar es que los capitanes de barco, más bien, dependía de la discreción o no del capitán de barco si se castigaba o no a aquellos que practicaban la sodomía. Pero la idea aquí también es que la sodomía era un vicio que había sido exportado desde fuera. Se conocía como el vicio francés. Y esta es otra idea que nos va a dar la construcción de la sodomía en ese momento, es que un buen inglés jamás podría practicar la sodomía. Tiene que ser un vicio que es exportado desde fuera, ¿no? Esta es una de las grandes culpas también que se han hecho en toda Europa, porque para los franceses era el vicio italiano, para los rusos era el vicio polaco, para los ingleses era el vicio francés, ¿no? Entonces encontramos que a medida que la Gran Bretaña va expandiendo su imperio y sobre todo en el siglo XVIII y en el siglo XIX, estas leyes van a y van a aplicarse en todos los continentes del mundo que Inglaterra vaya apropiándose. Vamos a ver que en Estados Unidos se enjuician más o menos a 10 personas justamente por el acto de sodomía y las propiedades que ellos tenían pasan a ser propiedad del gobierno en ese momento. Y para el siglo XVIII va a expandirse en lugares donde la homosexualidad era bien vista. Por ejemplo, en reinos africanos, la homosexualidad no, a lo mejor era bien vista en ciertos lugares y por la cultura británica que la ve como algo negativo por parte del Estado y por parte de la religión, se empieza a ejercer una serie de castigos y sobre todo se empieza a debilitar a aquellos monarcas que se considera que también son sodomitas, ¿no? Se asume que son incapaces de gobernar esos territorios y por lo tanto es una justificación para que Inglaterra se quede con esos territorios y mine la fortaleza de esos soberanos. Para el siglo XIX, en 1835, encontramos que la ley de la sodomía se aplica por última vez a una pareja de hombres que fueron encontrados sosteniendo relaciones sexuales. Las mujeres de estos hombres, las esposas, pidieron clemencia, pero no se les dio y a los dos se les ahorcó. Para 1861, la ley de sodomía se cambia y se quita la pena de muerte y se deja con trabajos forzados y con la prisión. Y esta va a ser la ley que va a gobernar en diferentes partes de lo que era el Imperio Británico. Ahora bien, esta ley de sodomía también va a ser importante en Estados Unidos, porque va a estar en rigor en ciertos estados hasta el 2003, ¿no? Diferentes estados de Estados Unidos castigaban la sodomía y la definían de diferentes maneras. Podía ser nada más el contacto anal, pero también podía ser el contacto del sexo oral. Y dependía también de los gobiernos los que querían castigar las conductas que ellos veían como homosexuales y pecaminosas, pero no solamente eso, sino que también violaban la ley. En el 2003, en el estado de Texas, se hace un juicio que llega a la Suprema Corte de Justicia que se llama Lawrence contra Texas, en el que la persona demandada, Lawrence, de apellido Lawrence, estaba teniendo relaciones sexuales en su casa y de repente entra la policía a su casa y lo arrestan por practicar la sodomía. Ahora bien, no tenían una orden de aprehensión y habían ido a ese lugar en específico porque alguien les dio una llamada anónima para decir que había una persona armada merodeando por la zona y que estaban en peligro. Entonces se lleva esto a la Suprema Corte y se decreta en Estados Unidos que las leyes de sodomía ya no son constitucionales. Pero eso no quiere decir que se hayan acabado. De hecho, en muchos de los países que ahora son parte del Commonwealth, encontramos que hay una homofobia extendida. Y sobre todo en países del Caribe como Jamaica, Guyana, Kitts y Nevis o Santa Lucía. En estos lugares ser homosexual todavía sigue estando penado por la ley. Y Jamaica, que es un país caribeño hermosísimo, sigue siendo uno de los países más homofóbicos del mundo, ¿no? Y justamente lo que dicen en Jamaica, o lo que decían en Trinidad y Tobago, que ya quitó esta ley, es que los homosexuales están cometiendo actos criminales y deben ser castigados, por lo tanto, con prisión y trabajos forzados debido a esto, ¿no? Y vemos en la imagen a Oscar Wilde y justamente esto es lo que se le hizo a Oscar Wilde cuando fue arrestado por haber sido acusado por sodomía. Entonces es interesante que estas leyes que fueron creadas en 1533 y que han sido lentamente abolidas
dentro de la Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y otros territorios que fueron colonias británicas, aún siguen en vigor en otros países que fueron colonias británicas y que siguen utilizando estas leyes para justificar la homofobia, y no solamente la homofobia, sino castigar a las personas por sostener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, la sodomía, un término medieval que sigue teniendo tanta presencia en el mundo del siglo XXI. Y mira que bien dices, porque en muchísimos países de África, del África subsahariana especialmente, pues está toda esta promoción de persecución pública y de linchamiento en contra de personas integrantes de las poblaciones LGBTIQ. Y regularmente estas ideas, estas leyes nacionales, mi querido Fofi, pues vienen precisamente de un pensamiento anglosajón blanco cristiano. Muchos de estos países reciben las visitas de personajes con mucho poder, tanto de Norteamérica como de la misma Inglaterra, que van y promueven este tipo de ideas, salvando, según ellos, la cristiandad en el mundo. Y eso es lamentable, querido amigo, porque pues sí, es un pensamiento medieval que persiste y que lamentablemente sigue siendo fuente de marginación, incluso aquí en nuestro país, incluso aquí en la Puebla nuestra, donde un pensamiento católico cristiano pues sigue siendo muy cruel todavía en cuanto a sus definiciones de la sexualidad no heterosexual. Porque como bien nos describes, mi querido Fofi, aquí la intención es controlar tu sexualidad, controlar tus actos sexuales, porque a partir de ello, pues, no solamente controla tu cuerpo, sino también tu mente. Exacto, sí, al Estado lo que le ha interesado es la reproducción, ¿no? Y sobre todo a partir de la formación del Estado moderno, la idea de volverse más estrictos contra la sodomía o la homosexualidad es que la gente se reproduzca. Entre más gente tiene el Estado, más impuestos va a pagar, más personas tiene para luchar en guerras. Y se asumía que el sexo homosexual es un sexo que no va encaminado a eso, por lo tanto debía ser castigado por el Estado, ¿no? Por eso también encontramos mucho de estas leyes a partir del siglo XVI. Y ahí está la queja actual de la Iglesia Católica a través del Papa Francisco, que les pide, por ejemplo, a los europeos tener hijos, no tener mascotas, porque también a las iglesias les hacen falta feligreses, mi querido Alfonso Gómez Rossi. Amigo, como siempre, encantado de poderte escuchar. Felicidades porque pasaste por una operación y saliste muy bien, querido amigo. Te vemos a todo dar y pues aquí te estaremos esperando. Mientras, ¿dónde te encontramos? En Twitter, @Fofi5. Recibe un abrazote, mi estimado Fofi, y nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado este lunes en Contigo Puebla. En YouTube, en Facebook y en Twitter encuentran las transmisiones en vivo de este programa, así como cada uno de los materiales individuales. Además, cada mediodía estamos contigo STV en el canal 25 de Teleweb allá en Atlisco. Y no se olviden de visitar www.contigopuebla.mx, donde hallarán más información. Gustavo Barrientos en la producción, soy Luis Fernando Soto. Muchas gracias. Hasta mañana. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.